Todo comenzó con una carta. Daniel, un joven cualquiera, heredó una casa perdida en un pueblo que ni siquiera recordaba haber visitado. Lo más extraño era que la carta venía firmada por una tía abuela de la que jamás había oído hablar. Intrigado y pensando que podría tratarse de un error, decidió hacer el viaje solo. Al llegar, el pueblo parecía un fantasma. Las calles estaban desiertas, como si todos se hubieran ido a toda prisa, dejando atrás un silencio antinatural que te erizaba la piel. La casa heredada se alzaba en una colina, grande, antigua, completamente cubierta por una hiedra que parecía devorarla. A primera vista, daba la impresión de llevar décadas abandonada, pero al empujar la vieja puerta de madera, algo no cuadraba. Un olor a leña recién quemada flotaba en el aire, como si alguien hubiera estado allí hace solo unos minutos. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro, pero todas las caras habían sido rasgadas o arañadas hasta volverse irreconocibles. Todas, menos una, la de un niño que se parecía inquietantemente a él. Daniel sintió un escalofrío, pero la curiosidad pudo más. Entró en el salón y vio que, efectivamente, la chimenea todavía humeaba. Sobre una mesa de centro reposaba un viejo cuaderno con su nombre escrito en la cubierta con una letra temblorosa y torpe. Al abrirlo, solo encontró una frase, una advertencia. No subas al segundo piso después de medianoche. Daniel soltó una risa nerviosa. Tenía que ser una broma de mal gusto. Decidió explorar un poco. La casa estaba llena de relojes de todo tipo, de pared, de péndulo, de bolsillo, pero curiosamente ninguno marcaba la misma hora. En la cocina, la mesa estaba puesta para una persona, con platos y cubiertos, como si alguien estuviera a punto de volver para cenar. Una sensación de inquietud empezó a crecer en su pecho. Esto era demasiado raro. Decidió que lo mejor era marcharse, pero cuando intentó arrancar el auto, el motor no respondió. Sacó el celular para pedir ayuda, pero no había ni una sola barra de señal, a pesar de que la ciudad no estaba tan lejos. Atrapado, no le quedó más remedio que pasar la noche allí. Con la caída del sol, la casa se volvió aún más siniestra. De repente, escuchó pasos en el piso de arriba. Daniel se intentó convencer a sí mismo de que era solo la madera crujiendo, el sonido normal de una casa vieja. Pero entonces, uno de los relojes de la sala comenzó a dar las 12 campanadas de la medianoche, aunque sus manecillas marcaban las 7:20. Inmediatamente, otro reloj se unió, y luego otro, hasta que toda la casa retumbaba con un coro caótico de campanadas. Justo en ese momento, los pasos en el piso de arriba se detuvieron. De pronto, un golpe seco y fuerte sonó en la puerta principal. Daniel, con el corazón en la garganta, fue a abrir. No había nadie. Solo una pequeña caja de madera en el umbral. Dentro encontró una llave antigua y una nota arrugada que decía: «Aún no recuerdas, pero lo harás». Un frío inexplicable le recorrió la espalda. Recordar que empezó a buscar por toda la casa una cerradura que coincidiera con esa extraña llave. La encontró detrás de una estantería, oculta a simple vista. La llave encajó con un clic lento y metálico, abriendo una puerta secreta. La puerta daba a una habitación pequeña y polvorienta, con un solo mueble, una cama infantil. Sobre ella había un álbum de fotos. Daniel lo tomó y empezó a pasar las páginas. Eran fotos de él cuando era niño, jugando en esa misma casa, pero no recordaba absolutamente nada. En todas las fotos aparecía una mujer, siempre de espaldas, cuidándolo. Una de las imágenes lo mostraba a él, llorando desconsoladamente mientras la mujer le tapaba los oídos con las manos. De repente, la casa tembló con violencia, como si un rayo hubiera caído justo al lado, y un mareo intenso lo invadió. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro suave y persistente que parecía venir del segundo piso. El cuaderno. La advertencia. No subas después de medianoche. Ya era tarde. Pero algo dentro de él, una fuerza extraña y oscura, lo impulsaba a subir. Cada escalón crujía bajo sus pies, cada vez más fuerte, como si la casa protestara. A mitad de la escalera, sintió una presencia a sus espaldas, la sensación inequívoca de que alguien lo observaba desde abajo, pero no se atrevió a voltear. Llegó al pasillo del segundo piso. Estaba oscuro, helado y lleno de puertas cerradas. Una de ellas estaba ligeramente entreabierta.
Desde dentro, el susurro se hizo más claro, repitiendo una y otra vez la misma palabra. Recuerda, recuerda. Con la mano temblando, Daniel empujó la puerta. La habitación era casi idéntica a la que había encontrado abajo, pero todo parecía más nuevo. En una esquina vio un muñeco de trapo con una vieja grabadora en la mano. De repente, la grabadora se encendió sola. Una voz de mujer, suave pero firme, resonó en el silencio. No salgas de esta habitación, pase lo que pase. Daniel sintió un nudo en la garganta, y entonces una respiración helada en su nuca. Se giró bruscamente, pero no había nadie. En ese instante, la puerta se cerró de golpe con una fuerza sobrenatural. El muñeco cayó al suelo sin que nadie lo tocara, y la grabadora se activó de nuevo. Esta vez, la voz de la mujer sonaba desesperada. ¡Corre! La ventana de la habitación empezó a golpearse violentamente desde fuera, como si algo intentara entrar a la fuerza. Aterrado, Daniel corrió hacia el pasillo. Las paredes parecían estrecharse a su paso, como si la casa se estuviera cerrando sobre él. Bajó las escaleras a toda velocidad, pero los escalones parecían interminables, mucho más largos que antes. Los relojes de la planta baja volvieron a sonar todos al mismo tiempo, en una cacofonía ensordecedora. De pronto, una puerta que no había visto antes se abrió sola, revelando una escalera que descendía a un sótano oscuro. Una fuerza invisible lo empujó suavemente hacia la oscuridad. El sótano estaba iluminado por decenas de velas recién encendidas. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles. Todos mostraban lo mismo: un niño pequeño escondiéndose de una figura alta y negra, sin rostro. En el centro de la habitación había una silla de madera con cuerdas deshilachadas, como si alguien hubiera estado atado allí. En la pared, escrito una y otra vez, estaba su nombre: Daniel, Daniel, Daniel. Su respiración se agitó. Un recuerdo fugaz, un grito lejano, cruzó su mente. Vio una sombra moverse entre las velas. Tenía forma humana, pero no provenía de ninguna fuente de luz. Era una oscuridad que se movía por sí misma. Retrocedió lentamente hasta que tropezó con algo en el suelo. Era otro álbum de fotos. Lo abrió en la última página. La foto lo mostraba a él, de niño, atado a esa misma silla, y detrás de él, de pie, estaba la figura negra de los dibujos. Levantó la vista. La sombra estaba justo delante de él. No podía moverse. Estaba completamente paralizado por el terror. La figura se inclinó lentamente y le susurró al oído con una voz que era como el roce de hojas secas. «Te fuiste, pero yo nunca te dejé». Un dolor agudo y punzante le atravesó la cabeza. De repente, los recuerdos volvieron en flashes violentos. Gritos, el rostro borroso de la mujer de las fotos, el miedo asfixiante de su infancia. Recordó haber escapado de esa casa cuando era un niño. Recordó que nadie le creyó jamás. Y recordó una promesa, susurrada en la oscuridad: «Volverás cuando crezcas». La figura tocó su hombro y el sótano se sumió en una oscuridad total. Cuando la luz de las velas volvió, la sombra había desaparecido. Impulsado por la adrenalina, Daniel subió corriendo y agarró sus cosas para huir. Pero la puerta principal ya no tenía cerradura ni manija. Estaba sellada. La casa era una trampa. De repente, todos los relojes se detuvieron al unísono. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. Y entonces, una voz femenina, dulce y escalofriante, susurró justo detrás de él: «Bienvenido de nuevo, cariño». Daniel se giró lentamente. En el umbral del salón había una mujer. Su rostro era una mancha borrosa, sin rasgos. Abrió los brazos como si esperara un abrazo. La casa se cerró por completo sobre sí misma, y el último sonido fue el grito ahogado de Daniel, mientras todo se fundía en negro. Gracias por ver. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte,